acérquese a Dios y dele gracias porque le ha colocado una familia. Dele gracias porque le ha colocado unos hijos. Dele gracias porque tiene una esposa, un esposo. Dele gracias porque usted tiene en su vientre a un bebé. Dele gracias, bendígalo, ponga la mano en su vientre. Si usted está embarazada, y dígale, Señor, gracias, porque todos los días me muestras tu amor a la formación de mi bebé, porque estás formando su corazón, sus manos, estás formando sus ojitos, sus oídos. Y declárele, dígale, Señor, yo declaro sobre él toda bendición y que todo va a ser formado, Señor, según tu misericordia y tu gracia. Dice tu palabra, Señor, que él ya vieron tus ojos y que no le ha faltado nada y que será, Señor, perfecto en tu amor y tu bondad y tu misericordia. Dele gracias porque usted hoy ha podido experimentar esa bendición de ser mamá. Y si usted no tiene hijos, dele gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias. Hoy te doy, porque aún sin ser mamá, Señor, tú has puesto en mí esa bendición de ser mujer. Dele también gracias a Dios hoy, porque usted es un varón, un hombre, aquel que sustenta a su familia, aquel que provee para su familia. Dígale, Señor, gracias. Gracias hoy. Y bendiga usted a su familia como varón. Bendígalos a todos, bendiga a sus hijos. No importa que sus hijos tengan ya mayoría de edad. Dígale, Señor, gracias por permitirme bendecirlos hoy. Y aún si no están conmigo, Señor, si ya tienen sus propios hogares, bendígalos y declare la bendición sobre los hogares de sus hijos y de sus nietos y aún de sus bisnietos. Dele gracias, porque Dios es misericordioso en todo. Dele gracias, diga el Señor, hoy mi casa y yo te serviremos. Hoy mi casa es para ti, Señor, y yo declaro sobre ella, Señor, toda bendición. La bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días para los que estamos acá en América y en Colombia, y buenas tardes a los que están en Asia y en Europa. Bienvenidos a este maravilloso tiempo de devocional Vida para el Día, en nuestra serie El Poder del Evangelio. Bueno, vamos entonces a ver esa palabra de Dios hoy, y le voy a invitar que usted vaya al libro de San Juan, al Evangelio de San Juan, capítulo 1. Vamos a empezar allí hoy nuestro tema, que se llama La palabra se hizo carne. En el día que Dios creó el cielo y la tierra, cuando usted va a las Sagradas Escrituras, al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. En el principio. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 14, entonces nos encontramos una manifestación de lo que es el poder de Dios también hacia la creación. Dice el libro de San Juan, versículo 1, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Génesis 1, San Juan, capítulo 1. Le voy a leer lo que dice Génesis 1. Si ustedes notan algo, empieza de una forma muy similar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, entonces, escudriñando la palabra del Señor, vamos a poder identificar por qué es tan necesario que yo todos los días, momento a momento, yo medite en la palabra de Dios. ¿Por qué es tan necesario que yo todos los días vaya al libro de la instrucción, a la Biblia? Vamos hoy a entender
¿Por qué? Porque esa es la palabra revelacional. ¿Sí? La Biblia toda es revelacional. Quiere decir, cualquier versículo de la palabra de Dios que usted lea, que usted estudie, que usted medite, Él le va a revelar algo. Le va a revelar algo al corazón. Él le va a sanar algo. Le va a enseñar algo. Le va a instruir en algo. Le va a corregir en algo. Va entonces también a quitar algo de su vida, porque ya tiene el poder para quitar. La Biblia entonces está diseñada con muchas promesas de parte de Dios. Y aquí hay algo interesante. La Biblia tiene una promesa y tiene un mandamiento. ¿Qué es lo que pasa con las promesas de Dios? ¿Por qué muchas veces nosotros no se cumplen en nosotros después de que el Señor las da? Porque nosotros no cumplimos el mandamiento. Esa es la razón. No porque Dios sea hombre y se arrepienta de habernos dado la promesa, ¿no? La promesa permanece 24 horas en nosotros. La promesa permanece a diario en usted y la promesa permanece en mí. Cuando Dios le ha dado a usted la promesa, Dios se la va a cumplir. Un ejemplo. El pueblo de Israel tenía la promesa de salir de la tierra de Egipto. Ellos iban a demorar 40 días atravesando el desierto para llegar a la tierra prometida. 40 días. Ellos salieron de esa tierra con mano poderosa, dice la Biblia en el capítulo 14. Con mano poderosa. Lo primero que se encontraron fue el poder del Señor haciendo o mostrando su poder delante del faraón con las 10 plagas que el Señor trajo sobre Egipto. Eso fue lo primero que ellos vieron. Lo segundo que se encontraron fue cómo Dios abrió el mar rojo en dos. Las aguas se partieron y el pueblo de Israel pasó en seco, y cuando iba a pasar el ejército del faraón, el mar se cerró y se los tragó. Cuando tuvieron hambre, entonces otro milagro que vieron fue que caía pan del cielo, pan que ni siquiera sus padres conocían. Después llegaron a lugares donde tenían sed y el Señor hizo brotar agua de la roca del pedernal. Cuando pidieron carne, les dio carne. Sus vestidos no envejecieron y sus zapatos se acabaron. Nunca tuvieron frío porque de día los acompañaba una nube protegiéndolos del sol y en la noche una columna de fuego para que no les diera frío. Todos estos milagros los vieron estos hombres y mujeres que salieron del pueblo de Israel. Pero pasó algo muy particular, y es que no creyeron. No creyeron en todas las proezas, todas las grandezas y todos los milagros que el Señor hacía. Entonces se complicó la situación. Ya no iban a pasar en 40 días porque los espías, que eran 2 espías, uno por cada tribu, solamente 2 trajeron buenas noticias: Caleb y Josué. Ellos les dijeron que era la tierra para conquistar, porque eran grandes sus frutos, porque ya habían ciudades amuralladas, porque era fácil, porque ya Dios todo lo había colocado. Los otros 10 que dijeron, su corazón se desanimó. Seremos como langostas, nos vamos a morir de hambre, eso ya está amurallado, esos frutos son gigantes. Entonces desmayaron. Quiere decir, el Señor, como castigo, puso más años por cada uno de estos 10 espías que no dijo la verdad. Y ya no pasaron el desierto en 40 días, sino en 40 años. Hasta que esa generación perversa que había salido de Egipto, esa generación incrédula, esa generación que anhelaba volverse a las cebollas y a las zanahorias que habían en Egipto, murió. Todos los varones mayores de 20 años que habían salido
de ese país perecieron en el desierto. ¿Por qué no vieron entonces la promesa de Dios? Por incredulidad. No vieron la promesa de Dios porque les costó trabajo acercarse a la presencia del Señor. ¿Por qué entonces no vieron esa promesa de Dios? Porque no se mantuvieron firmes. Miren lo importante de que yo me mantenga firme en el Señor, de que yo me mantenga delante de Él, que yo no lo quite de mi vida. Entonces, esta palabra de Dios me lleva a entender que la palabra de Dios se debe ver de 5 formas. Yo tengo que oírla, yo tengo que leerla, yo tengo que estudiarla, yo tengo que meditar y tengo que memorizarla. 5 formas en las cuales yo tengo que ver la palabra de Dios para poder que se haga en mí el cumplimiento de las promesas, para poder que se haga en mí el cumplimiento de todo aquello que el Señor me tiene preparado. Nadie va a recibir un regalo si no se lo merece. Llévelo a un contexto. A usted cumple años y le hacen una fiesta. La mayoría de los invitados le van a llevar un regalo, porque usted es el homenajeado. Porque usted entonces tiene ese día, merece un regalo porque está en su cumpleaños. Rara vez usted recibe un regalo por allá. ¿Cierto? La promesa de Dios, ¿cuándo llega a mi vida? Cuando yo ya he cumplido el mandamiento y yo merezco esa recompensa. Y no es que Dios sea malo o que yo tenga que hacer sacrificios para recibir la promesa de Dios. No, no le estoy diciendo eso. Usted no tiene que sacrificar nada para recibir de Dios. Nada. Lo que pasa es que yo sí me tengo que mantener en el camino del Señor. Yo les he invitado para que ustedes se lean el libro de Levíticos, capítulo 22. La historia de Balán y de Balac. Ya sé. Esa es una de las historias más bonitas que tiene la palabra de Dios para mí. Donde vamos a ver que muchas veces nosotros obstaculizamos la bendición de Dios. Aun cuando el ángel del Señor está delante de nosotros, muchas veces nosotros tropezamos la palabra del Señor. ¿Qué nos dice entonces el Evangelio de San Juan con respecto a lo que le estoy diciendo? Veamos. Vuelva al versículo 1 y dice la palabra de Dios así en el versículo 1 y versículo 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Estamos hablando de una similitud entre el libro de Génesis, capítulo 1, y el capítulo 1 de San Juan. En el principio. El Verbo, allí donde dice en el principio el Verbo, en griego significa logos. Y logos significa palabra. ¿Sí? Traduce palabra. Cuando usted va a la Biblia interlineal, usted lo va a encontrar como logos. Y eso le va a traducir verbo o le traduce palabra. Logos puede entonces referirse a una razón o a un principio, mientras que el contexto en hebreo, la palabra de Dios, tiene poder y poder creador. Quiere decir, en el principio, allá, en Génesis, significa un poder creador. En el Nuevo Testamento, representa o nos da a enseñar que es un principio, verbo o palabra. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces Juan allí? Que Jesús es la palabra, que Jesús es el logo. En el principio, entonces, principio racional del universo y la palabra creadora de Dios. ¿Sí me entendieron allí? Cuando yo hablo del verbo, o cuando el apóstol Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios
y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Me está diciendo que el Señor Jesucristo, ¿sí?, es la palabra creadora del universo. Que Él y en Él se creó todo lo que existe. Él estaba desde antes de la creación del mundo. Ya Él existía. Él es el todo y en todo. No hay nada que se haya creado donde no está el Señor Jesucristo. Y usted va a decir, pero ¿cómo así? Sí. Recuerde que la Trinidad nos habla de un Dios Padre, de un Dios Hijo y de un Dios Espíritu Santo. El Dios Padre tiene una función, Dios Hijo tiene una función, Dios Espíritu Santo tiene una función, y esas funciones son totalmente diferentes. Cada uno viene a cumplir un papel. Un solo Dios verdadero, claro. Los tres, el poder de los tres forman a Dios. No es que nosotros tengamos un Dios de tres cabezas o adoremos a tres dioses, no. Usted tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. ¿Por qué sale ese Dios verdadero? El poder de los tres. Cada uno con una función. Hay un hogar, véanlo así, hay un hogar. Pero ese hogar está formado. Entonces le dicen, ese es el hogar Aguirre Cadena. Pero ese hogar está formado por un padre, por una madre y por unos hijos. Cada uno pertenece a ese hogar. Pero el papá tiene una función, la mamá tiene una función y sus hijos tienen una función. Los tres forman ¿qué? El hogar Aguirre Cadena. Lo mismo pasa con Dios. Lo mismo pasa con la Trinidad. Cada uno tiene una función. Y esa función es la que nos va a llevar o nos lleva a que creamos en ese Dios poderoso, eterno y que tiene poder. ¿Qué significa todo lo que estamos hablando acá? Con Dios y era Dios. Con Dios y era Dios. Jesús, el verbo, la palabra, el logo, existía desde el principio. Estaba en íntima comunión con Dios y es la misma esencia que Dios. Esto entonces subraya la divinidad de Jesús. Acá hay algo muy importante. Y es que el verbo era Dios. ¿Por qué? Recuerde, Él es la palabra. ¿Y por qué el verbo era Dios? El verbo entonces era Dios y esto significa que tenía la esencia de Dios, que posee los mismos atributos de Dios, que el verbo es el Hijo, pero es omnisciente, omnipresente, omnipotente, todopoderoso, eterno, majestuoso y todos los calificativos que tiene Dios Padre. Es lo mismo que posee Dios. ¿Por qué? Porque posee la esencia de Dios. Posee entonces los atributos de Dios. Ahora, hay que entender que Dios se hizo carne a través del Hijo, de su Hijo Jesucristo. Se llama la encarnación. Lo vamos a ver más adelante. Versículo 3. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Le repito. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Creador de todas. Jesús es identificado como el agente de la creación. Todo lo creado, tanto lo visible como lo invisible, fue hecho por medio de Él, de Cristo. Vamos a un contexto. Génesis capítulo 1. Nuevamente volvamos a Génesis capítulo 1. Y vamos a mirar por qué decimos que todo fue hecho en Él. Versículo
3 del Génesis 1. Y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, quiere decir, Dios habló, y la palabra hizo. Dios dijo, hágase, y la palabra hizo. Si lo llamo entonces a Juan 1, recuerde, la palabra es el Señor Jesucristo. Entonces Dios iba diciendo y Cristo iba haciendo. Dios iba diciendo, Cristo iba haciendo. Porque la palabra iba creando. La palabra era creadora. Por eso es que la palabra, o más bien el Señor Jesucristo en nosotros, tiene ese poder y tiene esa autoridad. ¿Por qué? Porque Él todavía crea en nosotros, forma en nosotros. Toma a ese viejo hombre, a esa inmundicia que tenemos nosotros, a este cuerpo mortal de pecado, y el Señor lo va transformando. Porque Él es el que va haciendo nuestra vida. Entonces, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue. Creador de todo, Jesús es identificado como ese agente de la creación. Ahora, Dios es Padre e Hijo, Dios es Padre, Hijo es Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, es el solo Dios verdadero, cada uno cumpliendo un papel específico dentro de la creación, dentro de nuestra vida, dentro de lo que nosotros somos. Finalicemos con el versículo 4 y 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vida y luz. Cuando usted va al Génesis capítulo 1, volvamos al Génesis capítulo 1, para que no se... Versículo 3, y dice así, versículos 3 y 4. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Quiere decir, esa palabra vino, aquella palabra que es, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, quiere decir, la luz de nosotros. Vino y quitó de nosotros las tinieblas, y vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Quitó de su vida, ¿qué? La oscuridad. Quitó de su vida el pecado. Las tinieblas que estábamos, Él las apartó. Entonces, ¿cómo lo hace? La luz simboliza la verdad y la revelación. ¿Sí? Aunque las tinieblas, el mal, la ignorancia, la separación de Dios, estaba en nosotros, ¿sí? Aquellas que nos intentan dominar, aquellas que muchas veces quieren prevalecer sobre nosotros, el Señor las ha apagado. ¿Por qué? Porque la oscuridad nunca va a poder prevalecer sobre la luz. Hay una muestra científica. En una habitación oscura, prenda usted un fósforo. La habitación se va a ver iluminada. Pero en una habitación iluminada, traiga usted un foco apagado y no va a hacer nada. La luz nunca, las tinieblas nunca van a prevalecer sobre la luz. Siempre la luz va a permanecer. Por eso la luz en usted, esa luz de Cristo, siempre va a prevalecer sobre el pecado que usted tiene. Siempre esa luz va a predominar y va entonces a pisar en la cabeza el pecado. La palabra de Dios es la vida en nosotros. La palabra de Dios es nuestra fuente. La palabra de Dios entonces nos trae a vivificarnos constantemente. Por eso, cada que usted y yo aceptamos a Cristo, y una persona acepta a Cristo, la luz entra a brillar y a quitar el peso del pecado. Bueno, familia, dejemos hasta allí. Continuaremos mañana en nuestra segunda parte de la palabra se hizo carne. Vamos a orar. Amado Dios y Señor, gracias
Porque he entendido, Señor, que tú eres el verbo, tú eres la palabra. Porque también sé, Señor, que a través de ti todas las cosas fueron hechas y que tú eres la luz que necesita mi vida. Tú eres el resplandor que necesita mi alma para apagar esa oscuridad, esas tinieblas y esa duda. Gracias, Señor, porque tu misericordia me ha acampado sobre mi vida. Gracias porque tú me has llenado, oh Jehová de los ejércitos. Gracias porque tú me has hecho, Señor. Bendice hoy la vida de Dios. Bendice, dígale, bendito, oh Jehová de los ejércitos. Bendito porque tú me has bendecido, Señor. Levante sus manos y dígale, Señor, cuán agradecido estoy contigo de que tú me hayas mirado, de que hayas tocado la puerta, Señor, para que la luz entrara a mi casa. Bendito es el Dios de Israel que nos bendice con toda bendición. Y la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo esté sobre nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, recordándole hoy a todas las damas que a las 7 de la noche tenemos nuestro ministerio de una vida de mujeres. Que Dios les bendiga, un abrazo, que Dios les bendiga mucho, que las ventanas de los cielos han abierto sobre ustedes. Chao.